¿Han escuchado la frase que a veces los miedos y los nervios te traicionan? Bueno, eso lo viví yo no sabía que yo le tenía miedo a los terremotos hasta que hace unos años atrás, cuando estaba en Puerto Rico, recuerdo, creo que fue para un 24 de diciembre. Y yo estaba en la sala de la casa de mi mamá, con mi mamá, estábamos allí. De momento yo siento que eso empieza a temblar. Y yo me quedé así frisado. Y mi mamá reaccionó. Ella empezó a gritar como una demente. Luego reaccionó, agarró a mis hermanitos y salió de la casa. ¿Y dónde me quedé yo? Frisado. Me quedé ahí paralizado. Yo decía, gracias a Dios que fue un temblor suave, porque llega a ser algo fuerte, no estuviese parado aquí hoy. Pero a veces los miedos no nos dejan reaccionar como normalmente reaccionamos. Y los miedos también nos pueden alejar de Dios. Los miedos también nos pueden alejar de aquello a quien Dios nos ha llamado a ser, aquella persona, aquella vocación a la cual Dios nos ha llamado. Y eso fue lo que le pasó a Elías en la primera lectura. El profeta Elías huye porque tiene miedo. Pero hay que entender por qué él está huyendo, porque no nos explican bien en el pasaje que nos dan hoy, este domingo. Hay que ver qué pasó anterior. Lo que pasa anterior es que, ¿saben la historia de ese debate que hubo entre Elías y los profetas de Baal? ¿No? Que los profetas de Baal decían, vamos a ver qué Dios responde, a ver qué Dios envía fuego para que se consuma la ofrenda. Y empezaron los profetas de Baal y se dan latigazos, se hacen todo y no pasa nada. Y Elías se burla de ellos y dice, a ver, que se está dormido, dale más duro, dale, grita más duro, a ver. Y no pasa nada. Y al final, sin embargo, Dios sí responde a Elías. Elías no tuvo que hacer mucha bulla, no tuvo que hacer mucho ruido, ahí respondió el Señor. Y luego, ¿qué hace Elías? Manda a degollar a los profetas de Baal. Y eso a veces no lo escuchamos en el leccionario, pero está ahí en la Biblia. Y uno pensará que eso fue una victoria para el pueblo de Israel. El hecho de que Dios vino y respondió ante la oración de Elías demostró que Él es el Dios único y verdadero, el principio y el fin, que no tienen los israelitas que están adorando a otros dioses como Baal, un dios falso, un dios muerto. Sin embargo, no fue así, no fue una victoria, porque la reina Jezabel se puso furiosa y manda a matar a Elías. ¿Y Elías qué hace? Huye por el miedo. Y huye tanto que va hacia el sur, llega hasta el monte Oreb y se esconde en una cueva. Elías tiene miedo a su vida, a perder su vida, que huye de su vocación. Ya él no quiere ser un profeta. Pues dice, voy a ser un profeta ¿para qué? ¿Para que me estén matando, me estén persiguiendo? Elías huye de esa vocación. Y cuando está ya escondido en esa cueva, ¿qué le dice el Señor? Sal, que yo voy a pasar. Sal a la entrada de la cueva, que yo voy a pasar. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Un viento, como un huracán, ¿no? Pasó como un huracán, imagínense, el huracán María pasó por ahí y destrozó. Y ahí no estaba Dios. Luego hubo un terremoto. Llego hasta yo ahí me friso. Hubo un terremoto. ¿Y estaba Dios en el terremoto? No, ¿verdad? Luego hubo un fuego. El lector se lo sabe porque no leyó. Hubo un gran fuego. ¿Y estaba Dios en el fuego? No se están como dormidos. ¿Estaba Dios en el fuego? No, ¿verdad? Y después hubo una brisa suave, y dice como un murmullo. Y ahí en ese silencio sí estaba Dios. Elías descubrió que no en el ruido de los problemas, en el miedo, no, allá no está Dios. A Dios se encuentra en el silencio. ¿Y qué pasa después? Porque ahí termina el pasaje de hoy, pero más adelante Dios y Elías entran en este diálogo y Dios restaura la vocación de Elías. Elías pierde su miedo, restaura su vocación y va y vuelve a predicar como un profeta. Pero él tuvo que pasar por eso.
Eso nos enseña la primera lectura. El Evangelio nos enseña cómo los miedos nos hunden, nos hace hundir más en los problemas. Escuchamos la famosa historia de Jesús caminando sobre las aguas. Imagínense ustedes, eso, ahí estaban los discípulos, estaban en la barca, comienza esa tormenta, imagínense el barco ese tambaleándose del lado a lado, ya esa gente de por sí tenía miedo. Por encima de eso, miran y ven a alguien caminando sobre el agua. ¿Quién va a pensar que ese es Jesús? Es lo primero que dicen, es un fantasma que viene ahí. El miedo no les deja reconocer quién es el que viene hacia ellos. El miedo no les deja ver que es Jesús el que está caminando sobre las aguas. Y dicen un fantasma. ¿Y qué le dice Jesús? Tranquilícense, tranquilo Bobby. No tengan miedo. No tengan miedo, que soy yo. Y Pedro, bueno, a Pedro lo podemos criticar, decir, Pedro dudó, ¿no? Pedro dudó. Pero hay que reconocer, Pedro fue valiente. Porque llego a ser yo no digo, Señor, si eres tú, mándame ir allá. Yo digo, Señor, si eres tú, ven tú aquí en la barca. Porque aquí yo estoy seguro, no me va a pasar nada. Pedro no dijo eso. Pedro fue valiente, le dice, Señor, si ese eres tú, mándame ir a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y va hacia Jesús. Pero ¿qué pasa? Que miró alrededor, vio la tormenta y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse hasta que tuvo que gritar, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y Jesús lo salvó. Mis hermanos y hermanas, a veces nosotros somos como Pedro, en el cual vamos caminando y tratamos de enfrentar los problemas que nos trae la vida y miramos los problemas y los problemas se ven más grandes que Dios. Quitamos la mirada de Jesús. Ese fue el problema de Pedro, que Pedro iba confiadamente caminando hacia Jesús sobre el agua y quitó la mirada de Jesús, la quitó. Comenzó a fijarse en los problemas, en las olas, en las tormentas, y tuvo miedo. Y el miedo lo llevó a hundirse. El miedo lo llevó a dudar del poder grande de Dios, porque eso nos hace miedo. Y a veces eso pasa con los problemas, con nuestros problemas, nuestras vidas. Y por eso a veces sentimos que nos ahogamos, porque quitamos la mirada de Jesús y dejamos que el miedo nos apodere. La barca en el Evangelio representa también la iglesia. La barca representa la iglesia. Y podemos ver y decir, la iglesia está en grandes problemas. Vemos la iglesia en el mundo, las noticias, cómo las tormentas del enemigo quieren atacar la iglesia. Pero mis hermanos y hermanas, esta Jornada Mundial de la Juventud cambió mi punto de vista de la iglesia. Hay esperanza. La iglesia está viva. Cuando yo estuve allá en esa Jornada Mundial de la Juventud y vi sobre los números a veces dicen uno o otro, 1.8 millones de jóvenes, todos unidos, a veces estábamos en el metro así como sardinas, así. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Todo el mundo junto ahí. Tantos jóvenes juntos alabando al Señor. Jóvenes que hablaban diferentes lenguas, diferentes culturas. Fue hermoso ver cómo nos uníamos todos a un mismo Dios. Y veíamos en la figura del Papa nuestro Padre espiritual. Y todos a una sola voz, no importa el idioma que hablaran, gritaban, esta es la juventud del Papa. Estar ahí, en esa multitud, con millones de jóvenes gritando eso, es para verlos. De verdad que es hermoso. Más hermoso fue en la vigilia. Para llegar a la vigilia tuvimos que caminar, por lo menos el grupo que fuimos de la diócesis, caminamos desde el hotel hasta el lugar de la vigilia, fueron un poco más de 6 millas. En el calor. Y eso allá en Portugal, eso no es como Florida, que es todo flat. Allá hay que subir cuestas. Y dale con la cuesta, sube caminando y caminando. Cuando llegamos al lugar de la vigilia, eso era un terreno de puro polvo y piedras, literalmente piedras, como que si no lo hubiesen preparado bien el terreno para nosotros.
Ya yo estaba hasta aquí, esto es Dios mío, Señor. Yo empecé a quejarme. Por encima de eso, por el polvo ese que había, me dio un ataque de asma. Imagínate, los jóvenes estaban todos asustados, decían el padre, ¿qué le pasa al padre? Me dio un ataque de asma, ya yo estaba con los problemas, ya todo como que se estaba acumulando. Luego llega el Papa y todo el mundo gritando, el Papa, qué lindo, y yo ahí pensando más en los problemas. Hasta que expusieron el Santísimo. Y cuando expusieron el Santísimo, cuando comenzó la adoración, que yo vi literalmente ese millón de jóvenes a la misma vez se arrodillaron y hubo silencio. Y en ese momento éramos todos una sola cosa, una sola carne, literalmente una sola iglesia, adorando al mismo Dios. Los miedos, las preocupaciones, el alma, todo se olvidó, porque estaba Jesús entre nosotros. Y eso a mí me dio esperanza. El ver tanto joven arrodillado delante de Jesús que reconocían que en esa hostia consagrada estaba Jesús. La iglesia está viva. Mis hermanos y hermanas, no podemos dejar que los problemas nos ahoguen. No podemos dejar que las cosas y los problemas de la vida, esas tormentas que nos vienen, nos ahoguen. ¿Qué hay que hacer? Como Elías, encontrar a Dios en el silencio. Y así como nos dijo el Papa en esa vigilia, en esa misa, les digo yo a ustedes, no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús los conoce, conoce sus corazones, conoce sus rostros. Para Jesús, cada uno de nosotros no somos un número. Jesús nos conoce, somos una persona. Jesús nos ama. Y en Jesús encontramos la fortaleza para enfrentar nuestros problemas. Repitan conmigo. Jesús es más grande que mis problemas. Jesús puede calmar mis tormentas. Créanlo, hermanos, créanlo realmente. Jesús puede calmar tus tormentas. Cuando sientas que esas olas de los problemas de tu vida traten de ahogarte, hagan silencio, pausen por un momento y busquen a Jesús, porque Jesús está en cada uno de sus corazones. Y ahí vamos a encontrar la fuerza para poder enfrentar nuestros problemas, para caminar sobre las aguas y pisotear los problemas de nuestras vidas, solo con Jesús. Así que les repito, no tengan miedo, Jesús nos ama.